Bueno, el día de hoy yo te quiero mostrar por las Escrituras que la incredulidad de los miembros del Sanedrín, porque todo eso era una sarta de incrédulos, de gente cargada de odio, la incredulidad de los miembros del Sanedrín era la incredulidad de Gamaliel. Aunque esta en este hombre se presenta de una manera muy sutil, casi imperceptible, parece como que no nos damos cuenta de la incredulidad de este hombre. Pero yo creo que nosotros deberíamos dar gracias a Dios por los testimonios que la Biblia presenta de hombres como Gamaliel, de hombres como Pablo, de hombres como Simón el Mago, de hombres como Timoteo, porque esos testimonios es que nos ayudan a poder entender la real condición del corazón del hombre. Ahora, deberíamos dar gracias a Dios por estos testimonios, porque la incredulidad con estos disfraces es mucho más difícil de reconocer. Y a veces nos presentamos y nos preguntamos en la iglesia, pero fulano de tal, ¿por qué hizo esto? Y fulanita de tal, ¿qué dijo esto? Y tal vez estamos frente a gente que es incrédula. Al día de hoy, sin lugar a equivocarme, yo creo que estamos viviendo la época de la tolerancia y de la imparcialidad. Decimos que la esencia del cristianismo es ser educado, es ser imparcial, es ser tolerante. Y yo creo que así era Gamaliel. Era un hombre imparcial, tolerante, educado, mesurado, calculador. Porque hoy en día la sociedad mismo presiona como porque si en el Congreso hay un católico, debe haber también un musulmán, debe haber un evangélico. Lo que tenemos que ser es tolerantes. Así está el mundo, esa es la época en la que vivimos. Pero ¿qué es lo que vemos en Gamaliel? Gamaliel no es otra cosa más que un ejemplo de incredulidad y una advertencia tremenda para nosotros al día de hoy. Mira, querido hermano y amigo, la actitud de cómo el hombre responde ante Dios, la actitud como yo respondo ante Dios, es una respuesta que trae repercusiones eternas. Si tú rechazas a Dios, eso trae repercusiones eternas para tu alma. Si tú recibes a Cristo y lo amas y le sirves y lo sigues, también tiene repercusiones eternas. Pero quiero ver en primer lugar algunas cosas buenas de Gamaliel, porque tenía sin lugar a dudas cosas buenas. Mira por ejemplo lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 34, dice: pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Ahora piensa en el cuadro. Están los hombres siendo juzgados, están aquí los doctores en la ley, esta gente está enfurecida, quieren apedrearlos, pero hay uno, Gamaliel, que es diferente. Como este hombre lo describe la Biblia, maestro de la ley, es decir, que era un gran hombre. Era un hombre culto, era un maestro de la ley. Yo creo que la sociedad al día de hoy necesita de hombres así, de hombres cultos, de hombres estudiados. La sociedad necesita de estos hombres. Pero por otro lado dice la Biblia que era respetado por todo el pueblo. O sea que era un hombre que la gente, que él gozaba de popularidad, él gozaba de alta estima. De hecho, el apóstol Pablo testifica de él. Ustedes saben quién es el célebre apóstol Pablo, un hombre singular. Y este hombre, que probablemente hablaba más de 5 idiomas, el apóstol Pablo, fariseo, ciudadano romano, judío,
hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, mire lo que testifica acerca de Gamaliel. Dice Hechos 22:3: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Así que lo primero que resalta, lo que destaca en la vida de este hombre, es que este hombre era un hombre culto, era un hombre grande, era respetado por el pueblo. Pero también este era un hombre que tenía un espíritu sereno, un espíritu frío, racional. Los otros compañeros en el Sanedrín, ¿cómo estaban? Rabiosos, enfurecidos, era gente violenta. Él no. Él estaba quieto. Él estaba analizando todo lo que pasaba. Él era diferente. Gamaliel, en otras palabras, guardaba la compostura, guardaba la calma. En ese sentido, Gamaliel era ejemplar. Contrario a la violencia. ¿Tú has visto cuando esos boxeadores están gallitos ahí que se miden y con la mirada quieren humillar al otro y quieren bajonearlo? Y parece que ya se van a golpear. Y es puro ademán. Pero estos hombres eran violentos de verdad. Querían matarlo, dice la Biblia. Y parece que Gamaliel tenía, por así decirlo, una mente equilibrada. Este hombre creía en la justicia, creía en el juego limpio. Él podía ver que los apóstoles no habían hecho nada que mereciera la muerte. Sus compañeros, los compañeros de Gamaliel, querían matarlos. Pero Gamaliel sabía que no había bases legales para la pena de muerte. No había por qué matarlos. Y yo diría que estas virtudes son excelentes. Nosotros viviríamos en un mundo mejor si hubieran personas con esas cualidades. Personas que no exceden a sus pasiones. Personas que no son tan violentas, que no son tan rabiosas, personas que no son tan fosforito. Eso sería horrible vivir en una ciudad así. ¿Y por qué es malo una ciudad así, una sociedad así? Dice el libro de Santiago, el capítulo 4, versículo 1, Santiago pregunta y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y él dice: ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Es ahí donde nace la violencia, en el propio corazón. Así que con todas esas características de Gamaliel, recuerda, están ahí los apóstoles, están siendo juzgados. Gamaliel da su consejo. En la mesura, en la tranquilidad, en su ecuanimidad, él vio algo bueno en los apóstoles. Y dice el versículo 38 y 39 de Hechos 5, dice: por tanto, dice él, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Mira, los otros del Sanedrín, en su violencia, no vieron nada bueno en los apóstoles. Nada bueno. Por eso querían poner fin al asunto dándoles muerte. Y Gamaliel dijo: no, un ratito, no. Y él da su consejo. Yo creo que Gamaliel, como había una revolución en Jerusalén, yo creo que Gamaliel sabía de ese ex cojo que había sido sanado. Porque Gamaliel vivía en Jerusalén, tiene que haber llegado a oídos de él. Gamaliel probablemente sabía de la predicación de los apóstoles, sabía que predicaban con autoridad, con poder, con unción.
Pero los otros compañeros de él en el Sanedrín no veían eso. Alguien dijo en una oportunidad: todo le parece amarillo al ojo con ictericia. Cuando alguien está lleno de odio, cuando alguien está lleno de amargura contra alguien o contra algo, no ves nada bueno. Nada. Nada bueno. Ni siquiera los hechos que saltan a la vista. Allí estaba el testimonio de ese hombre que antes era paralítico, que se sentaba fuera de la iglesia. Todos lo conocían, todos lo veían. Y de pronto Pedro viene y lo sana por el poder de Dios. Entra glorificando, saltando, alabando a Dios a la iglesia. Todos sabían ese testimonio. Gamaliel lo sabía, pero sus amigos no lo vieron. Cuando el corazón está lleno de odio y de amargura, lo que es evidente y bueno no se ve. Gamaliel vivía en Jerusalén. Él era consciente de los hechos que estaban relacionados con Cristo. Todo Jerusalén hablaba de Cristo. Hubo cierto tiempo atrás en que se hablaba de este hacker que estaba en la embajada de Ecuador allá en Inglaterra. Y fue un tiempo que la gente habló y después ya no habló. Y hubo silencio. Ahora que lo sacaron, volvieron las noticias a hacer noticia con él. Ya nadie habla de él. Pero los 3 años del ministerio de Cristo, todo el mundo hablaba de Cristo. Todos estaban hablando del Señor. Y Gamaliel, que vivía en Jerusalén, estaba consciente de todos los hechos que estaban relacionados con Cristo el Señor. Había oído de su vida, de su testimonio, de sus milagros, de su predicación, de su muerte. Había oído de su resurrección. No los creía, pero hasta había oído de lo que ocurrió en Pentecostés. No los creía. Por eso no rechazaba estas cosas de buenas a primeras, porque los había oído, estaba pendiente de lo que pasaba. Muchos rechazan hoy el Evangelio de Jesucristo sin haber leído la Biblia, sin conocer de Jesús. No saben nada de la historia de la iglesia, del cristianismo, de la justificación, de los apóstoles. No saben nada, pero rechazan el cristianismo. Rechazan el Evangelio de Cristo. Pero Gamaliel era inteligente y racional. Era un hombre diferente. ¿Sabes lo que él aconsejó? Él aconsejó mesura y precaución. Tengan cuidado. No los maten. No los maten. Él aconsejó mesura, precaución. Y eso es algo bueno. El ser mesurado es algo bueno. Parece ser que él tenía cierto temor a Dios. Creía en Dios y parece ser que tenía temor de luchar contra Dios. Yo conozco una persona quien nunca le prohibió a su esposa que vaya a la iglesia. Nunca lo vi a él en un culto. Nunca lo vi en una reunión cristiana como esta. Y vino alguien de otro país y creyó y se bautizó. Pero de ahí nunca más volvió a ir a la iglesia. Y yo me pregunto, qué extraña manera de vivir el cristianismo. Qué extraño esa forma de decir soy cristiano y no tengo comunión con mis hermanos. No me expongo a las escrituras. No sirvo en la iglesia. Es una manera extraña de decir soy cristiano. Gamaliel tenía cierto temor a Dios. Y les comentaba este testimonio porque esta persona, no. Cuando oía algo, yo temo a Dios, decía él.
temo a Dios. Y nunca estaba diciendo nada en contra de Dios. Pero por otro lado, nunca lo vi sirviendo al Señor. Dice Hechos 5, 38 y 39. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Con personas que piensan como Gamaliel. Para ellos que piensan como Gamaliel, Gamaliel era un cristiano. Y en esta época hay gente que adora la mesura y la tolerancia antes que la verdad. No se quieren meter en problemas, no dicen nada, pero no aman la verdad. Habiendo visto en primer lugar las cosas buenas de Gamaliel, vamos a ver en segundo lugar la diferencia entre un religioso y un cristiano. Mi convicción es que Gamaliel era un religioso, no era un cristiano. Gamaliel era respetable, era tolerante, como hemos visto, no violento, religioso. Pero el problema de él, ¿sabes cuál era? Que él carecía de percepción espiritual o discernimiento. No había. No había percepción espiritual. No había discernimiento espiritual. Era, por así decirlo, alguien que combinaba lo mejor de la sabiduría terrenal de este mundo con una creencia general de Dios. Era como un híbrido, ¿no? Era como una mezcla. Lo mejor de la sabiduría terrenal con algunas pinceladas de Dios. Y yo creo que este perfil es muy común en este siglo. Muy común. Estas son, yo creo, las personas que le han hecho más daño en cualquier generación a la iglesia y al cristianismo. Este mundo ha sufrido con la enseñanza, con los testimonios de esos buenos paganos. A causa de sus excelencias, a causa de estas capacidades naturales que ellos tienen para persuadir, para convencer, para acercarse, para llegar a la gente, para tener esa mesura. A causa de eso, han engañado a muchos. Así era Gamaliel. Y muchos lo seguían. Qué triste. A causa de sus excelencias y capacidades naturales, esta clase de gente son los más convencidos de todos los incrédulos. Son los más convencidos de entre todos los incrédulos. Son los más fervientes de todos los que se oponen a la fe cristiana. Este sería, como el que dice la Biblia en 1 Corintios, ese hombre natural en su mejor momento, que lo único que tiene es sabiduría terrenal unida a un elemento de piedad. Nada más. Tiene sabiduría terrenal unida a algo de piedad, y ahí están mezclados. Eso es lo más difícil de discernir. Lo más difícil de discernir, de darte cuenta. ¿Sabes? Yo tengo 4 hijos. Y yo sé que a mis hijos no les gusta que hable estas cosas, pero tengo que hablarlo por amor a Cristo y por amor a tu alma. Pero hace tiempo atrás identifiqué claramente que habían 3 que tenían temor a Dios. 1 no.
Y no porque es hijo del pastor, puedo decirle, todos mis hijos son cristianos, porque hay uno que aún no es cristiano. Y lo digo con dolor, no lo digo con jactancia, con mucho dolor. Y oro por mi hijo. Y siempre estoy conversando con él. Hay una oportunidad, acompáñame a llevar a los perros para que los van a bañar. Y voy hablando con él, cuéntame, ¿cómo vas con esto y cómo vas con lo otro? Me preocupa su alma. Lo más difícil de discernir es cuando tú encuentras personas así, que tienen una mezcla de piedad y tienen por otro lado cosas terrenales, sabias de este mundo. Y tú dices, oye, no. Entonces, cuando uno está ciego, uno ve lo bueno y no discierne. Gamaliel era así. No podía discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Yo diría que este sería el hombre natural en su mejor momento. ¿Y por qué llegó a esta conclusión? Pero pastor, ¿por qué usted está hablando de eso? ¿Qué base usted tiene? Bueno, por lo que él mismo dijo. Solamente es necesario que tú veas oigas lo que la gente dice, o veas lo que la gente escribe, y tú te das cuenta dónde están. Nada más. Tú date cuenta cómo hablan y lo que hablan, o mira cómo escriben, y ahí tú te das cuenta dónde están ellos. ¿Y qué dijo Gamaliel, el pastor? Pero vamos a la Biblia, porque ahí es que está. Yo no puedo inventarme lo que él dijo. Oye lo que él dijo. Hechos capítulo 5, versículos 36 y 37. Oye lo que él dijo. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Esto él está hablando a continuación del versículo 35, cuando él menciona en este texto que no debían de matar a los apóstoles. Que si era una obra de hombres, eso se iba a acabar. Pero que si era de Dios, iba a perseverar. Y él ahí trae algo del pasado. Acuérdense de Teudas. Acuérdense de Judas. No el Iscariote, ni el hermano de Jesús. Acuérdense de ellos. Parecía abogado. Tú has visto cuando los abogados quieren ganar un caso, un pleito, se te remontan a cosas del pasado y te escarban cosas del pasado y te sacan cosas del pasado. Él no sacó nada contemporáneo, nada de lo que había ocurrido en Jerusalén. Ahora, tú te das cuenta de lo que él dice. Es lo que está diciendo de los apóstoles. Es esos apóstoles que están allí. No son nadie. Ellos aparecieron recientemente. No sabemos nada de ellos. No tienen credenciales. Ya hemos visto esta clase de cosas, dice él. Ya nosotros tenemos los ejemplos de Teudas, el ejemplo de Judas. ¿Y quiénes eran Teudas y quiénes eran Judas? ¿Y quién era Judas? La Biblia no nos da mucha información, pero yo lo que sí creo es que eran posiblemente buenos oradores. Los oradores tienen un buen verbo y convencen. Te hablan bonito, te saben llegar. Lloro a Dios no ser un orador en verdad, sino ser un hombre de Dios. Porque no quiero convencerte de nada, quiero que el Espíritu de Dios te persuada y te convenza. Teudas y Judas probablemente eran buenos oradores, buen verbo, buena palabra. Tenían seguidores. ¿Y qué pasó?
estos líderes y sus seguidores fueron avergonzados y los mataron a toditos. Pero lo importante de Gamaliel era la falta de discernimiento o de percepción espiritual. Ese era el problema con Gamaliel, porque él comparó a estos cabecillas, a Judas y a Teudas, con los apóstoles de Jesucristo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible comparar! Acuérdense de Teudas, acuérdense de Judas. Comparar a ellos con los apóstoles de Cristo. Déjame traer una pequeña aplicación. Yo creo que el verdadero fracaso de hombres y mujeres en esta vida viene cuando jamás han llegado a percibir la singularidad, lo especial, lo sin igual de Jesucristo y de su Evangelio. Ese es el mayor fracaso de la gente. Cuando la gente pone su mirada en otras cosas y piensan que otras cosas es más importante que Cristo y su Evangelio. Y ahí están los que ponen por encima de todas esas cosas cualquier afectación emocional, familiar, cualquier cosa física, cualquier profesión, cualquier educación. Yo creo que, sin lugar a dudas, Gamaliel vio a Cristo probablemente como un simple revolucionario, como un simple líder, como un socialista. Él no sabía quién era Cristo. No sabía en lo más mínimo quién era Cristo. ¿Sabes que por eso que estamos estudiando, conociendo a Dios el Hijo y su gloriosa salvación cada domingo en la mañana? Y yo te decía, cada vez que hablamos de cualquier tema, llegamos a Cristo. Hoy es un tema libre, pero llegamos a Cristo siempre. Queremos que nuestro sermón, la predicación, sea cristocéntrica, sea bíblica. En nuestros días vemos personas que cometen el mismo error con la fe cristiana. Tienden a minimizar los preceptos bíblicos y creen que debemos de ser tolerantes con todas las otras religiones. El asunto es que Gamaliel nunca afrontó este problema de los apóstoles. ¿Y cuál era el problema de los apóstoles? Bueno, estos hombres ocurre que eran sin educación, sin letras, del vulgo, pobres, pescadores. Entonces, pastor, pero nunca afrontó ¿qué? ¿Sabes qué es lo que nunca afrontó? Su autoridad, la autoridad de estos hombres, la autoridad de los apóstoles, el poder de los apóstoles, el milagro que hacían los apóstoles, la capacidad que ellos tenían. En estos hombres había confianza, había esperanza, había paz, había seguridad. Parece ser que había hasta un brillo en ellos. Ahí tenían las mismas ropas de gente sencilla, pero eran diferentes, eran hombres de Dios. Él nunca confrontó aquello. Nunca averiguó lo que pasó en Pentecostés. Nunca averiguó por qué hablaban en otras lenguas. Nunca se puso a pensar, pero si estos que son del vulgo, yo soy un doctor, un hombre preparado, ¿por qué les pasa eso a ellos y no a mí? Nunca averiguó eso, nunca confrontó la realidad del Evangelio y su poder. Y así hay hombres y mujeres hoy que nunca se han preguntado sobre el origen de la fe cristiana, su influencia en el mundo. ¿Por qué es que el Evangelio hasta hoy persiste? Yo creo que es sensato que la gente se responda esas preguntas. Y ahí tenemos el caso de ese hombre que había sido cojo de nacimiento y estaba frente a la puerta de la Hermosa en el templo en Jerusalén. Los apóstoles dijeron que ellos no lo habían hecho. No.
nosotros no lo hemos hecho. Tú sabes, los apóstoles no eran ni magos ni traumatólogos. Y ellos estaban seguros que la sanidad de ese hombre no había sido ocasionada por ellos. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 12, dicen los apóstoles: al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Y yo me pregunto, ¿por qué Gamaliel no afrontó los hechos de este cojo sanado, que era paralítico? ¿Por qué no averiguó de dónde vino ese poder? ¿Cómo es que llegó a caminar? ¿Cómo es que fue sanado milagrosamente? Pero por otro lado, para probar lo que decía sobre los apóstoles, Gamaliel no emite ninguna prueba espiritual. Alguien que teme a Dios, alguien que tiene discernimiento o percepción espiritual, hace preguntas concretas sobre el Evangelio. ¿No es cierto? Pero él no hizo ningún tipo de pregunta espiritual, sino se limitó a preguntas de tipo terrenal. Una prueba basada en el tiempo y del éxito. Mira lo que dice en Hechos 5, 38 y 39. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podéis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. No podréis destruirlos en el tiempo. Gamaliel jamás pensó que lo que ocurría en Jerusalén y que lo que ocurría en estos apóstoles y lo que ellos hacían y lo que predicaban venía de parte de Dios. ¿Sabes sobre qué razonó Gamaliel? Sobre cosas pasadas. El tiempo lo probará, es como que él dijo. Si es de Dios, el tiempo lo probará. Y hay muchos que el día de hoy miden así el cristianismo. Muchos, ¿sabe cómo lo miden? En cuántos años llevo asistiendo a la iglesia y el relativo éxito que tengo en la vida. Eso para ellos es cristianismo. No, que yo soy cristiano hace 40 años, 30 años, 20 años, 10 años. No, Dios me ha bendecido. Y para ellos eso es cristianismo. Pero el mayor problema de Gamaliel era que no sentía ningún reto personal, y eso es lo más devastador que se pueda decir de un hombre. ¿No lo ves analizando esa situación que tenía ahí con los apóstoles? ¿No lo ves analizando eso objetivamente? Para él solo era otro problema que había surgido para el Sanedrín, nada más. No tenía discernimiento espiritual. Mis hermanos, si nosotros creemos en la soberanía de Dios, nosotros vamos a creer que todo lo que ocurre debajo del cielo, nada ocurre al azar. Dios las permite con un propósito justo, bueno y santo, aunque no lo comprendamos y aunque nos duela. Y tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios y aprender a confiar en los designios de Él. Así que tú no ves a Gamaliel analizando la situación del momento. Pero si te das cuenta, Gamaliel solamente opinaba de manera objetiva, racional, fría y mesurada. Hay que ser mesurado, no les hagan daño. ¿Tú conoces gente así? Yo conozco gente así. ¿Qué evaluaba? No opinaba del cojo sanado. No opinaba de Jesús
no opinaba de los milagros. ¿Sabe cuál era en qué estaba centrado Gamaliel? En el alboroto que había en Jerusalén. Eso era lo que él estaba centrado. Lo cual para él era un episodio que estaba ocurriendo en la historia. Nada más. Así que no involucrarse es fatal en este tipo de personas. Cuando hay gente que tú sabes que no se quiere meter en nada y dicen que están ellos en cambio neutro. Eso es fatal. ¿Tú sabes por qué se hicieron las confesiones de fe? Para determinar dónde estaba uno ubicado doctrinalmente. Y la gente tuvo que decidir qué creía y qué no creía. No involucrarse es destructivo en cualquier persona que dice ser creyente. Y aquí tenemos nosotros a un hombre que podía ver a los apóstoles, que podía ver al ex cojo sin que su conciencia fuera tocada. Él podía ver al cojo y él no se inmutaba. La respuesta de Gamaliel, ¿sabes dónde estaba? En su cabeza. Lo cierto es que Gamaliel no se había convencido de nada. Cristo no lo había convencido, los milagros no lo habían convencido, el cojo sanado no lo había convencido, la predicación de los apóstoles no lo había convencido, la resurrección no lo había convencido. Y son ese tipo de personas que nunca se involucran en absoluto con la iglesia, nunca ven su propia necesidad ni el problema de su vida. Es la clase de hombres que yo diría y mujeres que están envejeciendo, que pronto morirán, que enfrentarán cara a cara a la misma muerte, pero que no se inmutan, no se sienten culpables, ni se sienten inquietos. Finalmente, déjame llegar a las lecciones que aprendemos de este singular hombre llamado Gamaliel. En primer lugar, mi primera lección que aprendemos es lo siguiente: la sensatez, la imparcialidad, la mesura, la sabiduría humana no guarda ninguna relación en absoluto con el ámbito espiritual. En lo absoluto, te lo vuelvo a repetir, la sensatez, la imparcialidad, la mesura, la sabiduría humana no guardan ninguna relación en absoluto con el ámbito espiritual. Cuando tú acudes a un lugar de culto como este, ¿sabes qué es lo único que importa? El ámbito espiritual. Pero en este ámbito espiritual, lo importante es el discernimiento espiritual. Mira, y el discernimiento espiritual, o esa percepción espiritual, no es algo natural. No es el don de la sospecha. No es que me parece. No. El discernimiento espiritual, yo te puedo decir que nadie nace con ello. Nadie viene con eso. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Así que cuando pienses que puedes confiar en tu sabiduría, en tu mesura, en tu inteligencia o fortaleza, tienes que entender que ese es tu mayor estorbo o tu mayor enemigo. Mateo 18:3 dice: y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, no es nuestra fortaleza ni mi sabiduría, es lo que somos en Cristo.
En segundo lugar, yo creo que Gamaliel rechazó el evangelio. Ahora, la manera como rechazas el evangelio, la manera como rechazas el evangelio o como se rechaza el evangelio, tampoco importa. Eso no es importante. ¿Sabes qué es lo único importante? Lo único importante es el hecho del rechazo. No es cómo lo rechazas. Lo importante es el rechazo, sea la manera que sea. Eso es lo importante. Porque no necesariamente tú puedes rechazar el evangelio de la manera en que lo hicieron los doctores en la ley que estaban en el Sanedrín. ¿Cómo lo rechazaron ellos? Violentamente. ¿No es cierto? Lo rechazaron violentamente, quisieron matar a los apóstoles. Pero ¿y cómo lo rechazó Gamaliel? Mesuradamente. Así lo rechazó él. Así que tú puedes rechazar el evangelio oyendo un sermón y después del sermón tú comentar, muy interesante. ¿Y qué te pareció el sermón? Muy interesante. Y no estás diciendo nada, no eres violento, pero lo estás rechazando en tu corazón. La tercera lección que aprendemos es que una aceptación parcial del evangelio, parcial, un trozo nomás, un pedazo, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. La aceptación parcial, ¿sabe lo que es? Rechazo. Es rechazo. O aceptamos todo el evangelio de Jesucristo completo, con toda su obra, con la vida de Cristo, con lo que Él hizo, cómo murió, cómo ascendió, que viene otra vez, que nos da vida eterna, que no hay salvador fuera de Él. O aceptamos todo el evangelio o lo rechazamos, todo el evangelio. Pero tú no puedes decir, no, yo solamente creo que Jesús es bueno, pero yo no creo en la Biblia. O rechazas o aceptas. Gamaliel, ¿sabe lo que dijo? Hay algo ahí. Él no fue muy explícito, pero le pareció ver algo por el cual era meritorio darle a los apóstoles otra oportunidad. Hay personas que cuando oyen el evangelio aceptan ciertas cosas del evangelio, creen las enseñanzas de Jesús, pero cuando se les habla del nuevo nacimiento, lo cuestionan. No creen la doctrina de la expiación, que Jesús murió por nuestros pecados. Creen ciertas cosas. Por lo tanto, mi tercera lección es que una aceptación parcial del evangelio no tiene ningún valor. Porque las personas a veces pueden extraer trozos del evangelio, una parte, y luego lo alaban. Pero no aceptaron otra, rechazaron otra parte. Y al fin y al cabo termina siendo rechazo del evangelio. Gamaliel vio cosas buenas, sabía de cosas buenas, pero las rechazó. No los apedreen, pero rechazó el evangelio. Y el hecho de que tú veas y oigas cosas buenas del evangelio no te hace cristiano. El hecho que tú te expongas a oír la palabra de Dios, que tú oigas cosas buenas, que veas cosas buenas, eso no te hace cristiano. Si no lo aceptas, lo estás rechazando. Así que la prueba definitiva en el cristiano es esta: percibir la singularidad del evangelio. No hay cosa como el evangelio, querido amigo. Querido hermano, no hay nada igual al evangelio. Porque el evangelio se centra en una persona, en Jesucristo. Y no hay nadie en este planeta Tierra, ni antes ni después de Él, como Jesucristo. Nadie. Así que la prueba definitiva en el cristiano es percibir la singularidad del evangelio. Y yo te pregunto, ¿has visto tú la singularidad de Cristo? Lo especial que es Él.
¿Conoces a Cristo? ¿Sabes algo acerca de ese verbo encarnado? ¿Sabes algo acerca de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabes de sus milagros? ¿Sabes de sus enseñanzas? ¿Sabes de su encarnación? ¿Crees lo que testificaron los apóstoles de Cristo el Señor? Gamaliel nunca se preguntó, ¿y por qué murió en la cruz? Nunca se preguntó eso. ¿Por qué vino al mundo? Gamaliel jamás consideró el mensaje del Evangelio. Si lo hubiera hecho, no hubiera dado la respuesta que él dio. ¿Tú sabes la respuesta que él dio? No los maten. Mira, si la obra es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, se va a desbaratar. Acuérdense de Judas, acuérdense de Teudas. Hombre, para difícil. No hubiera dado esa respuesta. ¿Sabe la respuesta que hubiera dado si él hubiera estado convencido del Evangelio y de Jesucristo? Él hubiera dicho probablemente al Sanedrín con una firme convicción, con un discernimiento. ¿Sabes cómo hubiera dicho? Hubiera dicho algo así como esto. Al Sanedrín, todos aquí somos pecadores. Todos aquí estamos equivocados. Estos hombres tienen la razón. Eso hubiera dicho él. Pero él hubiera arriesgado su vida para decir eso. Y no la arriesgó. El Evangelio, querido hermano y amigo, no requiere de nuestros juicios ni siquiera de nuestras opiniones. ¿Sabe lo que el Evangelio requiere y lo que reclama? Es nuestra obediencia a Dios, quien envió a su Hijo para ser nuestro Salvador. El Evangelio nos llama a que nos arrepintamos y creamos al mensaje del Evangelio. A eso nos llama el Evangelio, a que le creamos. Lloro a Dios, en verdad, que Dios nos dé la capacidad siempre para discernir y estar atentos. Estar atentos. Pensar en la singularidad de quién es Cristo, sin igual, sobre todos, único. No hay como Él.